Es el 15 de mayo de 2025. Sherpa Palshan Tamang se encontraba justo debajo del escalón Hillary, uno de los puntos más mortíferos del monte Everest, mirando a un hombre que se estaba muriendo. Su oxígeno estaba casi agotado, sus piernas apenas funcionaban, y el escalador al que estaba guiando, Subrata Ghosh de Bengala, congelado, delirante, se negaba a moverse. Estaban a 300 pies verticales de la cumbre, y una terrible y simple decisión de nunca volver a casa. Kalchun lo intentó durante horas, suplicó, tiró, arrastró, esperó, pero Subrata no se movía, y quedarse significaba la muerte para ambos. Así que se dio la vuelta y se alejó. Esto no fue solo un ascenso fallido. Rompió algo más profundo. Los Sherpas se están yendo, y una vez que entiendas por qué, nunca volverás a ver el Everest de la misma manera. Bienvenido a lo extremo. Para entender por qué Paushan se vio obligado a tomar una decisión tan horrible, primero necesitas entender quiénes son realmente los Sherpas, y te garantizo, no es lo que piensas. Los Sherpas son un grupo étnico indígena de las regiones del Himalaya de Nepal y el norte de India. Básicamente han vivido durante siglos en algunos de los lugares más altos habitados en la Tierra. Debido a esta herencia, la mayoría de las personas imaginan a los Sherpas como estas figuras casi míticas. Guardianes espirituales de la montaña, naturalmente adaptados a altitudes extremas, que no sienten dolor o miedo como el resto de nosotros. Pero eso no solo está mal, es peligroso. Los Sherpas son personas comunes. Tienen familias, sienten miedo, sienten dolor y mueren como cualquier otra persona. La única diferencia es que han estado haciendo esto durante tanto tiempo que se han vuelto realmente buenos para ocultar cuán aterrados están. Permíteme contarte sobre un hombre llamado Aung Dorje Sherpa. En 1996, durante una de las temporadas más mortíferas en la historia del Everest, Aung Dorje se ganó una reputación por su valentía que aún resuena en cada tienda de campamento base. Cuando un ciclón de ventisca atrapó a los escaladores en lo alto de la montaña, él no se acurrucó. Se enganchó, dirigió su lámpara de cabeza hacia los dientes de la tormenta y escaló de nuevo hacia la cumbre sur para intentar alcanzar a Rob Hall y Doug Hansen. Mientras la mayoría de los equipos luchaban simplemente por mantenerse vivos dentro de sus tiendas desgarradas, Aung Dorje empujó hacia arriba hasta que las ráfagas de huracán y la nieve arrastrada por el viento lo derribaron y lo obligaron a retroceder. Tristemente, al final 8 escaladores murieron, incluyendo a su jefe y amigo Rob Hall. Después del incidente, los testigos lo encontraron de pie, solo en el viento aullante, llorando inconsolablemente por la pérdida de Rob. Quienes lo conocían comprendían su devastación. Como explicó un amigo, Aung Dorje ve su papel en esta tierra como el de mantener a las personas seguras. Aunque Rob era el líder de la expedición, Aung Dorje lo consideraría su responsabilidad garantizar la seguridad de Rob Hall, Doug Hansen y los demás. Así que cuando murieron no pudo evitar culparse a sí mismo. El mundo de la escalada llamó héroes a los guías occidentales por intentar salvar a sus clientes. Y lo eran. Pero aquí está la parte de la historia que nadie menciona. Aung Dorje sobrevivió, pero el peso de esa supervivencia casi lo aplastó. Bajó con las mejillas quemadas por el frío y los dedos tan hinchados que no podía sostener una taza. Pasó semanas recuperándose en Katmandú. Su familia ignoró si seguía con vida por días. Y cuando finalmente se recuperó lo suficiente para escalar de nuevo, nadie preguntó si estaba bien. Solo esperaban que estuviera preparado para morir por los siguientes clientes. Porque ese es el trato que todo Sherpa hace cuando toma este trabajo. No son solo guías, son esencialmente pólizas de seguro humanas. Cuando algo sale mal, y siempre algo sale mal, se espera que el Sherpa lo solucione, sin importar el costo. Pequeño desvío en este tren del caos. Si quieres más historias crudas y sin cortes que no podemos mostrar aquí, ven y únete a la comunidad Extreme en Patreon. Nos vemos en el borde Extreme. Pero esto es lo que realmente me molesta de este arreglo. Solo va en una dirección. Incluso los Sherpas más exitosos enfrentan esta realidad. Toma a Eng Charing Sherpa. Es básicamente la realeza en el mundo de la escalada, fundador de ASEAN Trekking, una de las compañías de expediciones más grandes de Nepal, expresidente de la Asociación de Montañismo de Nepal, el tipo de guía que los escaladores adinerados solicitan específicamente y pagan precios premium para tener en su equipo.
Este es un hombre que ha sido condecorado por el rey de Bélgica, que ha liderado expediciones durante décadas, que ayudó a construir la infraestructura que hace posible la escalada moderna en el Everest. Es tan exitoso como un Sherpa puede llegar a ser en esta industria, y a pesar de esto, se espera que alguien como él, en la cima de la profesión, todavía arriesgue todo por sus clientes sin cuestionamientos, todavía vea a jóvenes Sherpas de su comunidad morir salvando a personas que no deberían estar en la montaña. Todavía forma parte de un sistema donde las vidas de los Sherpas valen menos que los sueños occidentales. Incluso Aung Charing, con todo su éxito y reconocimiento, no puede cambiar la ecuación fundamental. Un escalador rico en problemas es rescatado por un Sherpa que arriesga todo para salvarlo. Pero cuando un Sherpa está colgando de un acantilado, cuando son ellos los que se asfixian en la zona de la muerte, ¿quién crees que viene a rescatarlos? Cuando un escalador occidental muere, los medios publican detallados artículos sobre su vida, sueños y familia. Cuando muere un Sherpa, tienen suerte si su nombre se menciona siquiera. Por lo general, simplemente se les menciona como un guía local o personal de apoyo. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre a quién considera la industria de la escalada que su vida es más valiosa. Esto no es algo nuevo, ha estado ocurriendo por décadas. Tenzing Norgay, el Sherpa que alcanzó primero la cima del Everest con Edmund Hillary en 1953, fue borrado de la historia por años. A pesar de ser posiblemente el escalador más experimentado de los dos, la mayoría de las personas ni siquiera conocen su nombre. El mito del Sherpa sobrehumano ha creado esta expectativa de que estos hombres, y casi siempre son hombres, deberían estar dispuestos a morir por personas que no harían lo mismo por ellos. Y de alguna manera nos hemos convencido de que esto es normal, incluso noble. Pero ¿qué sucede cuando las personas de las que esperamos que lo sacrifiquen todo finalmente dicen no? ¿Qué pasa cuando deciden que sus vidas valen más que la aventura ajena? Eso es precisamente lo que comienza a ocurrir en el Everest. Y lo que le sucedió a Palchen y Subrata fue solo el comienzo. Pero antes de eso, debo contarte lo que pasó en esa escalada. Los detalles de esta historia transformarán tu perspectiva sobre el turismo de aventura permanentemente. Para comprender lo ocurrido, debes saber cómo se desarrolló esta pesadilla. Hora tras hora, decisión tras decisión. Palchen Tamang era un veterano Sherpa de varias escaladas al Everest, un hombre compacto y tranquilo que se movía con la eficiencia fácil de alguien que pasó la mitad de su vida en el aire delgado. Guió a todos, desde ricos director ejecutivo hasta principiantes, y había aprendido a detectar problemas antes de que comenzaran. Pero nada en su experiencia lo preparó para Subrata Ghosh. Desde su primera reunión, Palchen sabía que algo estaba mal. No exactamente mal, solo raro. Subrata tenía esa mirada, ya sabes a cuál me refiero, esa emoción desenfrenada en los ojos que los guías experimentados aprendieron a temer. La mirada que dice, estoy aquí para conquistar esta montaña, en lugar de, estoy aquí para escalar esta montaña. Hay una diferencia, y en el Everest esa diferencia mata a las personas. El gerente de la expedición, Bodrag Bandari, diría más tarde a los reporteros que Subrata estaba demasiado emocionado e ignoró las advertencias repetidas. Pero lo que pasa con ser un guía Sherpa es que no puedes simplemente rechazar a un cliente porque parezca demasiado ansioso y decir, lo siento señor, pero sus ojos son un poco demasiado brillantes para mi comodidad. Aceptas el trabajo, asumes el riesgo y esperas que tu experiencia pueda compensar su entusiasmo. Pero en la noche del 14 de mayo, cuando Subrata insistió en comenzar a las 10 de la noche en lugar de la medianoche, Pulchon sintió su primer verdadero pico de miedo. No el miedo normal al Everest con el que puedes aprender a vivir. Esto era diferente, era su instinto gritándole que algo malo se acercaba. La mayoría de los escaladores comienzan su ascenso a la cumbre entre la medianoche y las 2 de la mañana. Porque necesitas llegar a la cumbre a última hora de la mañana y bajar antes de que el clima de la tarde se vuelva mortal. Empezar muy temprano los pone cerca del principio de la fila para la cumbre. Significaba que estarían solos en la parte alta de la montaña. No habría otros equipos para ayudar si algo salía mal. No hay informes recientes sobre las condiciones de arriba. Estarían escalando sin saber hacia dónde van. Pero a Subrata no le importaba. Ignoró las advertencias, llevaba años entrenando para este momento. Había pagado decenas de miles de dólares. A las 10 de la noche empezaron a escalar porque quería ir. Quiero que imagines cómo es guiar a alguien a través de la zona de la muerte. Suena como si fueras responsable de un niño pequeño, pero este pesa 82 kilogramos y se cree invencible. Voltea y verifica cada pocos minutos si siguen moviéndose. Están bien atados a la cuerda. Tienen síntomas de mal de altura.
Todo mientras tu propio cuerpo se está apagando y tu cerebro está desesperado por oxígeno. Al principio todo marchaba bien. No excelente, ya que Sibrato se movía lentamente para los estándares del Everest, pero adecuado. Pasaron el balcón a 27.500 pies, probablemente alrededor de las 4 de la mañana, dado su ritmo lento. Todavía en horario, apenas. Al amanecer, estaban a solo 1.000 pies de la cumbre. A nivel del mar, eso no es nada. Un paseo de 15 minutos a 28.000 pies con vientos huracanados, ya exhausto, son unas 3 o 4 horas más. Luego comenzó el viento. Si nunca has experimentado el viento a 28.000 pies, no puedes imaginarlo. Esto no es como una tormenta costera. Este viento te golpea como una pared sólida. Viento que puede levantarte y lanzarte fuera de la montaña. Este viento hace que incluso los escaladores expertos se retiren. A esa altitud no estás caminando por un camino amplio. Esa ruta hacia la cumbre es una cresta afilada como un cuchillo, a veces solo de un pie de ancho, con una caída de 10.000 pies en un lado hacia Tíbet y una caída de 8.000 pies en el otro hacia Nepal. Estás equilibrándote en una cuerda floja de hielo y roca, donde incluso sin viento, un mal posicionamiento del pie significa la muerte. Ahora añade ráfagas de 60 millas por hora a esa ecuación. Cada ráfaga de viento intenta arrancarte de esa estrecha cresta. Tienes que inclinarte hacia él, calcular tus pasos entre ráfagas, aferrarte a la cuerda fija como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Palchen había escalado con viento anteriormente, pero Sabrata no. Esta era su primera vez escalando el Everest. Palchen intentó verificar cómo estaba Sabrata, y debe haber sido entonces cuando notó, para su consternación, que las cosas no estaban bien. Subrata se retrasaba más y más con cada cambio de dirección. ¿Le hizo señales con el gesto universal de montañismo para indicar que necesitaban descender? No lo sé. De cualquier manera, Subrata o no lo vio o no quiso verlo. Simplemente siguió escalando, un pie, luego el otro, dolorosamente lento, pero decidido así a alcanzar la cumbre. Podrías estar preguntando por qué Palchón simplemente no lo canceló. Era evidente que Subrata no actuaba de forma racional. Pero aquí hay algo que la gente no entiende sobre guiar en el Everest. No puedes obligar físicamente a alguien a dar la vuelta. No puedes agarrar a un hombre adulto y arrastrarlo montaña abajo cuando está decidido a subir. Todo lo que puedes hacer es aconsejar y esperar que te escuchen. Subrata no escuchó. Finalmente, a las 2 p.m., aproximadamente 13 horas después de haber comenzado a escalar, finalmente alcanzaron la cumbre. Subrata levantó los brazos en señal de triunfo, sacó su cámara, posó para las fotos que demostrarían a todos en casa que lo había logrado. Probablemente Pauchen se quedó a un lado mientras realizaba su trabajo de guía, revisando su medidor de oxígeno por 100ª vez. Observando cómo se formaban las nubes en el sur, sintiendo cómo el viento se hacía más fuerte, calculando cuánto tiempo les quedaba. La matemática era simple y aterradora. Habían estado escalando durante 13 horas, quizás les quedaban 4 horas de oxígeno. El descenso tomaría al menos 6 horas en buenas condiciones. Con estos vientos, quizás 8. Pauchen probablemente sabía que tenían graves problemas. Pero aquí está la cosa sobre ser un guía Sherpa. No tienes permiso para entrar en pánico. No tienes permiso para mostrar miedo. Porque en el momento en que tu cliente ve el terror en tus ojos, dejan de funcionar por completo. Así que Palchen enterró su miedo, señaló hacia abajo de la montaña y comenzó a descender. La primera hora fue mejor de lo que esperaba. Subrata estaba agotado, tropezando cada pocos pasos, pero se estaba moviendo. Lograron pasar la cumbre sur, pasaron la travesía de la cornisa. Cada paso es un pequeño milagro, cada minuto estira más su suerte. Luego llegaron al paso de Hillary. Antes de explicar lo que sucede a continuación, imagínalo. Estás a 28.700 pies. El aire es tan delgado que tu cuerpo literalmente está muriendo célula por célula. Debajo de ti hay una caída de 10.000 pies hacia la nada. Encima de ti hay una pared de roca y hielo de 40 pies que necesitas descender, de espaldas, mientras estás exhausto en vientos de huracán. Y fue entonces cuando Subrata Ghosh se sentó en la nieve y pronunció 4 palabras que lo cambiaron todo. No puedo ver nada. Ahora, la ceguera repentina en altitud no es rara. Cuando tu cerebro no recibe suficiente oxígeno, tu visión es una de las primeras cosas que se va. Palchen ya lo había visto antes. Él sabía qué hacer. Bajar al cliente rápidamente antes de que el mal de altura empeorara.
Pero entonces Subrata dijo algo que hizo que la sangre de Palshin se helara. No me moveré. Deja que eso te cale. A 28.700 pies, en medio de la zona de la muerte, con el rescate imposible y el oxígeno agotándose, Subrata no se derrumbó, no se desmayó, tomó la decisión consciente de dejar de intentarlo. He leído blogs escritos por aventureros y expertos en supervivencia que estudian situaciones extremas de supervivencia, y esto es en realidad más común de lo que pensarías. Se le llama dar por perdido itis. Cuando el cerebro humano es empujado más allá de sus límites, a veces simplemente se rinde. No de forma dramática, sin gritos ni peleas. Simplemente decide que sentarse y morir es más fácil que dar un paso más. Pero entenderlo no lo hace menos aterrador cuando estás viendo qué sucede. Y lo que siguió fueron 8 horas que perseguirían a Paolshan por el resto de su vida. Primero intentó hablar en inglés roto, en nepalí, en el lenguaje universal de la desesperación. Probablemente mencionó todo lo que se le ocurrió. La familia de Subrata esperando en casa, la celebración que lo recibiría cuando regresara, lo cerca que estaban de la seguridad. Pero ¿cómo razonas con alguien cuyo cerebro ya no funciona bien? Cuando las palabras fallaron, Palshin hizo algo que va más allá de cualquier descripción de trabajo o salario. Decidió arrastrar físicamente a su cliente a un lugar seguro. Piensa en esto. Caminar a nivel del mar, incluso unos pocos pies, es agotador, y más aún si arrastras a otro adulto. A 28.700 pies, donde cada paso se siente como correr un maratón, donde tu cuerpo se está apagando minuto a minuto por la falta de oxígeno, Paolshan intentó cargar a otro ser humano durante 4 horas exasperantes. Sus músculos debieron haber estado gritando por el oxígeno faltante. Su espalda se dobló bajo el peso. Su visión se desdibujó por el esfuerzo. Y después de todo ese dolor, todo ese esfuerzo heroico, solo se movieron 90 metros. Fue entonces cuando Palchón se derrumbó junto a Subrata en la nieve. Ambos hombres jadeaban en el aire delgado. Era evidente que ambos estaban muriendo, solo que a ritmos distintos. Tumbado allí, Palshin enfrentó una decisión para la cual ningún entrenamiento te prepara. Su medidor de oxígeno estaba casi vacío. Estuvo en la zona de la muerte por casi 20 horas. La congelación ya afectaba sus dedos de manos y pies. Su cuerpo empezaba a apagarse. Las matemáticas eran brutales y simples. Quedarse y ambos mueren, irse y tal vez, solo tal vez, uno de ellos lo logra. Paolshan se quedó más tiempo del que debería haberlo hecho. Su propia supervivencia se convirtió en un lanzamiento de moneda. Cuando Paolshan finalmente se levantó para irse, imagino que Subrata todavía estaba consciente, todavía sentado allí en la nieve, todavía negándose a moverse. ¿Hicieron contacto visual? Paolshan dijo adiós. ¿Prometió enviar ayuda? Sabiendo que a 28.700 pies la ayuda era imposible. No lo sabremos. Paolshan eligió la vida, mientras que Subrata optó por lo contrario. Mientras Paolshan descendía, la bajada casi lo mata. Sin oxígeno, su cerebro comenzó a fallar. Comenzó a alucinar, viendo personas que no estaban allí, escuchando voces en el viento. En un momento, no podía recordar dónde estaba o por qué caminaba solo en la nieve. Su cuerpo se movía en piloto automático, siguiendo rutas grabadas en la memoria muscular por años de escalada. Izquierda en esta roca, derecha en esa formación de hielo, engancha aquí, descansa allí, todo mientras su mente consciente flotaba en algún lugar entre la vida y la muerte. De alguna manera, e incluso Palshin no recuerda completamente cómo, llegó tambaleándose al campamento 4 al amanecer. Otros escaladores lo encontraron con graves congelaciones, hablando incoherentemente, más muerto que vivo. Le tomó días recuperarse lo suficiente para explicar lo que había sucedido allí en la oscuridad cerca del paso de Hillary. Lamentablemente, cuando los equipos de búsqueda Sherpa finalmente se atrevieron a buscar en las montañas a su cliente, encontraron a Subrata exactamente donde Palshin lo había dejado, aún sentado en la misma posición, congelado en el lugar donde había decidido no moverse. Ahora, cuando se difundió esta noticia, Internet explotó. Algunos llamaron héroe a Paolshan por su perseverancia. Otros lo llamaron cobarde por rendirse. Guerreros de teclado que nunca habían escalado más allá de sus escaleras cuestionaban su decisión. Pero esto es lo que realmente me molesta de la situación. Paolshan no debió ser puesto en esa posición desde un inicio. Aquí hay algo que la industria del turismo de aventura absolutamente no quiere que sepas. Los Sherpas están renunciando, no solo cambiando de compañías o tomando una temporada libre.
Están dejando por completo el Everest y aconsejando a sus hijos que busquen cualquier otra forma de ganarse la vida. Y cuando comencé a investigar por qué está sucediendo esto, encontré algo escalofriante. La mayoría de los Sherpas susurran o incluso afirman abiertamente que el Everest ya no es la misma montaña que escalaron sus padres. Las cifras lo confirman. En 1996, considerado un año ajetreado en ese entonces, menos de 100 personas alcanzaron la cima del Everest. Para 2023, el número superaba los 650. Imagínate por un segundo, 650 personas intentando escalar la montaña más peligrosa del mundo en una sola temporada. Es como convertir una pista de carreras de Fórmula 1 en tráfico de hora pico, pero esta pista está hecha de hielo que se mueve con cada tormenta. Grietas de hielo que aparecen de noche y zonas de avalanchas cambiantes cada hora. El paso de Hillary, donde Apalchen y Sobrata quedaron atrapados, ahora regularmente tiene filas de escaladores esperando su turno. Filas reales. En el monte Everest, a 28.800 pies, cada minuto que esperas es un minuto más cerca de la muerte. ¿Quién crees que maneja este caos? ¿Quién instala las cuerdas de seguridad, lleva los tanques de oxígeno extra y se asegura de que estos escaladores inexpertos no se maten? Los Sherpas. Pero esto es lo que me hizo querer lanzar mi laptop por la habitación. La mayoría no tiene razones para estar en el Everest. Según datos revisados por pares y guías veteranos, hasta 2/3 de las personas que intentan escalar el Everest nunca han estado por encima de los 20.000 pies antes. Piensa en eso. Imagina intentar escalar la montaña más alta del mundo, sin haber experimentado siquiera el tipo de altitud que comienza a apagar tus órganos. Es como querer hacer una cirugía cerebral tras ver un video en YouTube al respecto. Y cuando estos escaladores desprevenidos se meten en problemas, lo cual sucede constantemente, ¿quién crees que arriesga su vida para salvarlos? Los Sherpas ya no solo cargan equipo. Se han convertido en niñeras, guardaespaldas, técnicos médicos de emergencia y consejeros de prevención de suicidio, todo en uno. Se espera que no solo guíen a las personas montaña arriba, sino que las mantengan vivas cuando sus terribles decisiones les alcanzan. Y reciben una paga mínima por ello. Un guía Sherpa podría ganar de $3,000 a $5,000 por una temporada que fácilmente podría matarlos. Mientras tanto, los clientes están pagando de $50,000 a $100,000 por el privilegio de ser guiados. Haz las cuentas. Las personas que toman los mayores riesgos son las que menos cobran. Pero el dinero ni siquiera es la peor parte. Lo peor es lo que esto está haciendo a las familias y comunidades Sherpa. La cultura Sherpa tradicional siempre ha tenido una profunda conexión espiritual con las montañas. Everest, o Chomolungma como ellos lo llaman, no es solo un destino turístico. Es sagrado. Es una diosa en su religión. Pero cuando tu montaña sagrada se vuelve una cinta transportadora para buscadores de emociones, cuando tus hijos y padres mueren para ayudar a extraños a tomarse selfies a 29,000 pies, ¿cuánto tardará en romperse por completo esa conexión espiritual? Muchas familias Sherpa ahora desalientan a sus hijos de ser guías. Están impulsándolos hacia la educación, hacia trabajos en las ciudades, hacia cualquier cosa que no implique arriesgar sus vidas para que las personas puedan tachar algo de su lista de deseos. Y sinceramente no los culpo para nada. Porque lo que le sucedió a Paulshan no fue solo un trágico accidente, fue el resultado inevitable de un sistema que está completamente roto. Entonces debemos preguntarnos, ¿el monte Everest sigue siendo sobre la aventura o se ha convertido simplemente en muerte con muy buena mercadotecnia? La verdadera aventura siempre ha implicado riesgo, pero también involucra preparación, respeto y comprensión de que algunas cosas son más grandes que tus metas personales. Al escalar una montaña como el Everest, no solo arriesgas tu vida, sino también las de quienes podrían tener que rescatarte. Pero en algún punto, el Everest se ha convertido en una mercancía que puedes comprar, y las personas creen que mientras tengan suficiente dinero, alguien más se encargará de los peligros por ellos. Subrata Ghosh no era una mala persona. Según lo que leí, estaba apasionado por la escalada, emocionado por alcanzar su sueño. Pero su emoción lo llevó a tomar una serie de decisiones que pusieron tanto a él como a su guía en peligro mortal. Y eso se ha convertido en el patrón en el Everest. Los clientes tratan a los Sherpas como una red de seguridad, asumiendo que siempre habrá alguien más para manejar las consecuencias de sus malas decisiones. Pero las redes de seguridad pueden fallar, y cuando lo hacen, hay muertes reales. La tragedia no es solo que Subrata murió. La tragedia es que su muerte era completamente prevenible. Si hubiera escuchado a su guía y respetado la montaña en lugar de intentar conquistarla, probablemente ambos habrían regresado a casa sanos y salvos. Pero eso habría requerido algo que nuestra cultura de turismo de aventura ya no parece valorar.
Humildad. Para mí, el coraje que Paul Shan mostró al intentar salvar a Subrata durante 8 horas en la zona de la muerte es increíble. Pero lo que es aún más increíble es que se le pusiera en esa posición en primer lugar. La verdadera tragedia no es lo ocurrido en los últimos momentos en el paso de Hillary. La tragedia es que hemos creado una industria basada en la expectativa de que algunos deberían estar dispuestos a morir por las aventuras de otros. Y aquellos que han soportado esa carga durante décadas finalmente están diciendo basta. Quizás sea hora de escucharlos. ¿Qué crees que Palchen debió haber hecho? ¿Debería haberse quedado con Sabrata, aunque eso implicara la muerte de ambos? ¿O tomó la única decisión que tenía sentido en esa situación? Comenta abajo. Gracias por ver. Hasta el próximo video. Sé audaz y vive con valentía.